Muy buenas a todas y todos. Me llamo Darío y juntos hoy vamos a repasar en neumología primoinfección versus tuberculosis postprimaria. Un tema que nos va a permitir pasar muchos conceptos REPEMIR y si tenéis cualquier pregunta, aquí está mi correo. Vamos ahí. Un paciente bacirífero tose y en función de la susceptibilidad del paciente expuesto, pues este se infecta. La susceptibilidad varía en función de su grado de inmunosupresión y también del tiempo de exposición. A mayor tiempo, más riesgo de infección. Tradicionalmente en la historia de la humanidad, pues el paciente bacirífero era una persona de edad avanzada que contaminaba en su esfera familiar a un niño pequeño. Este niño pequeño desarrollaba una enfermedad primaria, se curaba, mantenía su infección latente y, cuando se hacía mayor, desarrollaba una forma postprimaria que perpetraba el ciclo. Esto ha sido cambiado radicalmente por la epidemia de VIH-Sida y hoy en día el factor de riesgo principal para desarrollar una tuberculosis es ser VIH positivo. Esto es una pregunta MIR. Hemos empezado hablando de infectado, enfermo, enfermedad postprimaria, vamos, un lío, que tenemos que tener muy claro, pues que un PPD positivo, un Mantú positivo, una tuberculina positiva, todos nombres para una misma prueba. PPD positivo igual, infectado, no necesariamente enfermo. Esto nos lo han preguntado 4 veces en el MIR. PPD positivo igual infectado, no necesariamente enfermo. Otro concepto que tenemos que tener casi tatuado es tuberculosis igual granuloma necrosante caseificante. Eso es el sustrato anatomopatológico de la enfermedad y nos lo han preguntado en casi cada manifestación. ¿Por qué? Porque si no uno mira todas las formas que puede tomar la tuberculosis y se agobia. No nos vamos a agobiar, vamos a empezar primero por lo primero, la prima infección. En la prima infección la mayoría de la gente es asintomática. En más de 5% de los casos, que suelen ser niños de menos de 4 años o pacientes inmunosuprimidos con VIH, por ejemplo, se desarrolla una de estas formas. Infiltrados con o sin adenopatías y cualquier combinación de esto es una forma. Otra forma es la tuberculosis miliar en pacientes más inmunosuprimidos donde la primoinfección se disemina muy rápida. Y otra forma es el derrame pleural tuberculoso. Lo que hay que acordarse es que el derrame pleural tuberculoso por definición está abajo, el seno costofrénico está abajo, pero los infiltrados tienen un predominio en campos pulmonares bajos. De esto, ¿cómo nos acordamos? Pues que en primaria los niños son bajos y las lesiones en pulmón también, o que en nuestra residencia pues se empieza como R pequeño, como R bajo primero. En la primoinfección decíamos lesiones bajas. Pues, ¿qué hay abajo en el tórax? El corazón, por ejemplo. En este TAC tenemos el corazón y aquí tenemos una radiopacidad que hace signo de la silueta con el corazón, por lo tanto es anterior y se sitúa a nivel del lóbulo medio, campos anteriores y inferiores del pulmón. Y esta radiopacidad se acompaña a nivel más arriba, a nivel de troncos supraórticos, con una adenopatía. Infiltrado más adenopatía igual complejo primario. El infiltrado y la adenopatía suelen curarse, pero tienen una tendencia a calcificarse. Cuando tenemos un nódulo pulmonar calcificado con una adenopatía calcificada, esto se llama complejo de Ghon. Como decíamos antes, en pacientes inmunosuprimidos, pues la primoinfección se puede diseminar dando un cuadro miliar. Esto nos lo han preguntado 2 veces en el MIR. Pero la reina, o mejor dicho, la hada de la primoinfección en el MIR es el derrame pleural tuberculoso, pedido 12 veces. En el derrame pleural tuberculoso tenemos un paciente con fiebre, astenia, disnea, dolor pleurítico al que le vamos a hacer una toracocentesis y en el líquido vamos a tener un exudado rico en proteínas, pero lo que nos va a llamar la atención es que la ADA es mayor de 40, pedido 4 veces en el MIR, muy sugestivo de tuberculosis. Las células al principio tienen un predominio de polimorfonucleares, nos han intentado pillar por ahí 2 veces, pero al cabo de unas horas el predominio es casi siempre linfocítico. 6 veces preguntado en el MIR. Y este líquido no suele, incluso si se cultiva, no se suele aislar el bacilo tuberculoso.
por lo que hay que hacer es una biopsia pleural. Biopsia pleural para la tuberculosis pleural para buscar ¿qué? Un granuloma caseificante. Pregunta Mir. Tuberculosis miliar, decíamos, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos y nos han preguntado en el MIR, uno de estos pacientes son los pacientes mayores, inmunosenescentes. A nivel de radiografía de tórax tenemos que encontrar este patrón micronodular, con estos micronódulos que se repercuten en el TAC en estos puntitos blancos, radiodensos, que no son vasos sino micronódulos. Estos micronódulos infiltran casi todos los órganos, por ejemplo, el hígado, el bazo, puede haber hepatoesplenomegalia, y esta infiltración diseminada hace que, por ejemplo, pues podemos aislar bacilos ácido alcoholresistentes en orina, pregunta Mir, en biopsia hepática, y que el cultivo de la médula ósea sea en 2/3 de los casos positivo, también pregunta Mir. Hablando de porcentajes, pues en 1 de cada 2 PPDs en pacientes con tuberculosis miliar es negativo. 1 de cada 2, miliar tiene 2 sílabas, miliar. Esto se ha preguntado en el MIR. Y el derrame, 1 de cada 3, el PPD es negativo. Derrame, 3 sílabas. Tras estas primoinfecciones, la mayoría, el 95% de las personas, se curan de la forma clínica, es decir, no tienen enfermedad postprimaria inmediata, pero en un 5% se disemina enseguida. La enfermedad postprimaria, como decíamos, pues en un 5% se debe a primoinfecciones que se han diseminado muy rápido, pero la mayoría corresponden a una reactivación tras latencia. ¿Qué factores predisponen a esto? Pues un VIH y SIDA, preguntado en el MIR, o una silicosis, preguntado en el MIR. Pero, ¿cuál otro? Pues la inmunosenescencia, no se ha preguntado como tal, pero sabemos por el reservorio de las personas de edad avanzada, la malnutrición, la diabetes, el alcohol. La enfermedad pulmonar es la forma más frecuente de enfermedad postprimaria y corresponde a un cuadro subagudo de semanas de evolución de astenia, anorexia, adelgazamiento, fiebre con sudoración nocturna, preguntado en el MIR, donde el síntoma cardinal es la tos, preguntado 2 veces en el MIR, y en esta tos el paciente suele eliminar bacilos en el Zil-Nielsen y en el cultivo suelen ser positivos, preguntado en el MIR. Enfermedad pulmonar, que puede ser infiltrados, cavitaciones. Esta enfermedad pulmonar tiene un predominio por lóbulos apicales y posteriores, hacia arriba, contrariamente a la tuberculosis primaria. ¿Qué quiere decir predominio? Pues aquí está muy claro, solo se afecta el pulmón, la parte superior del pulmón, pero en esta radiografía pues parece que todo el parénquima está afectado. Lo que tenemos que tener un poco de picardía e ir a ver que en realidad pues la parte más inferior de los pulmones, donde hay el seno costofrénico, es bastante más respetado que todo el resto del pulmón. O sea, predominio no quiere decir que solo se afecte un campo pulmonar superior. Y, por último, la enfermedad tuberculosa postprimaria puede ser extrapulmonar. Tan solo es un 15% de los casos de pacientes con tuberculosis, pero, y ahí está el truco, en el 50% la placa de tórax es normal, por lo que hay que sospecharlo aunque la placa de tórax no tenga ningún tipo de alteraciones. Y esto es muy frecuente en pacientes VIH positivo. Más del 40% de los VIH positivos tienen alguna forma de tuberculosis postprimaria extrapulmonar. Puede afectar de todo, pues la laringitis también es contagiosa, una hepatitis, una ileitis, afectación urogenital, afectación renal, del pericardio, de meninges, del ojo, de las suprarrenales, es una forma de insuficiencia suprarrenal, la columna vertebral, la enfermedad de Pott, pero la forma princeps y la que quiero que os acordéis es la linfadenitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque hacemos una biopsia de esa adenopatía y vemos que un granuloma caseificante, y sobre todo porque se cura con cirugía. Y con esto, muchísimas gracias. Hemos repasado todas las formas de enfermedad tuberculosa primaria y postprimaria.
Que vaya muy bien.